Hola, bueno, vamos arrancando, estamos invitando ahí a las personas que van a venir, a Ale de Esconesi y a Yo Fermina. Ahí ya les estoy escribiendo para que entren. Em, a ver si tenemos solicitudes. Un segundito. Hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Yo acá, un poco terminando el miércoles. No sé si me ven bien quienes están. Si me escuchan bien. A ver, ahí está. Perfecto. Y ahí. Bien, bien. Buenas. Hola Ale, ¿cómo estás? Hola Gio, ¿todo bien vos? Todo tranqui. Estamos ahí esperando a ver si se une también Paula, pero sí. No sé si querés ir presentándote, así. Yo no me presenté todavía, pero podés presentarte vos primero y así. Dale, de una. Bueno, mi nombre es Ale Burgui, tengo 19 años, estoy en segundo año de la carrera de psicología, soy no binaria, así que utilizo pronombres neutros y bueno, soy activista de la población LGBT hace ya 2 años que me estoy dedicando a esto. Em, y bueno, muy feliz de estar en esta convocatoria, obviamente no estoy feliz de tener que hablar de este tema, eh, y de por qué estamos acá, pero nada, creo que va a ser una muy linda charla y ojalá, no sé, poder revertir un poco el panorama de lo que está sucediendo con el lenguaje Sí, sí. inclusivo. La verdad que sí. Bueno, yo me presento para quienes no me conocen, soy Gio, soy el líder de comunicación de Contrata Trans y bueno, mis pronombres son él y ella. Así que nada, soy, justamente soy bastante apasionado con el tema de la lingüística y el lenguaje, así que es un tema que no solo como no binario, sino en general como profesional me toca de cerca, pero sí. No sé si querés que capaz arranquemos hablando un poco sobre en qué consiste esta medida, ¿no? Porque también hay mucha gente que o no sabe bien o no, no leyó capaz toda la información sobre en qué afecta, ¿no? A las secundarias y a las instituciones primarias también. Y creo que universitario también llega, si no me equivoco, ¿no? Sí. Si tengo entendido, sí, era como instituciones educativas en general. Sí, sí. Sí, creo que, o sea, por lo que yo tengo entendido es la medida esta llega a a todas las instituciones educativas y consiste, bueno, en eso, en la prohibición de que la E se utilice dentro de la currícula escolar y dentro de todos los papeles oficiales de las distintas instituciones y escuelas, ¿no? Claro, por lo que se estuvo difundiendo es puntualmente en la materia de lengua, literatura. Ese sería el foco donde el lenguaje inclusivo está totalmente prohibido. Y Ujú. también se extiende a la utilización en general en el colegio y de parte de comunicados de los docentes a los alumnos. Pero ahora han querido un poco revertirlo. Ayer vi un reel que subió la reta que decía que no, que era solamente por un tema meramente educativo. Bueno, en realidad no decían eso antes. Decían que Sí. era una prohibición general para todo acaba.
Y dicen no, que solamente en el aula, en la clase de lengua y literatura. Veremos cómo, yo soy del interior, no he vivido las repercusiones de esto en carne propia. eh, Sí. entonces no sé bien cómo se está ejerciendo en el día a día. Sí, hubo en realidad también, como siempre, comunicaciones bastante confusas de parte del gobierno porteño, porque la ministra de Educación, por ejemplo, primero decía que iba a, que no iba a haber sanciones y después en otra nota dijo que se iba a sancionar a los docentes que lo utilicen. Entonces, tenemos, viste, también eso como un poco de incertidumbre sobre hasta dónde aplica y hasta dónde no, ¿no es cierto? Exacto. Y lo más reciente, que esto que decía que vi ayer, decía que no solamente cuando se está enseñando la parte de lingüística, que ahí estaría prohibido, pero que si no, que cada uno puede hablar como quiere. Y yo siento que eso fue, bueno, calculo que lo haremos más adelante, pero fue muy como, a ver, retrocedamos, lo prohibamos, pero no lo prohibamos tanto. Fue algo Sí, así. Eh, pero por eso quería saber bien, sí, te escucho. no, creo que estamos con un poquito de delay, pero nada, estaba también pensando un poco en las implicancias no solo para los estudiantes, sino para todos los familiares también de las personas. Eh, bueno, ahí leo un comentario de Marina Miller, oficial, que dice, cuando ellos evolucionen, aprobarán lo que para ellos creen que está mal. A ver, estamos teniendo un problemita con... Además, ¿Cómo? no, que además hay que pensar la implicación no solo, eh, bueno, de ser un estudiante no binario y no poder nombrarte como soy, también de las estudiantes no binarias. Eh, y básicamente lo del base es que es prohibir la libre expresión y el nombramiento de individuos. Y nosotros sabemos que es lo que no se nombra no existe. Y si no existe, no tiene derechos. Sí, sí. Sí, justamente hace poquito sacamos una carta repudiando la medida también con otras organizaciones de distintos índoles, como Grow, que también es una consultora de trabajo, con Nodos, que también es consultora de género, y un montón de distintas organizaciones que, nada, hay muchas organizaciones diferentes pronunciándose en contra. Eh, a ver, Sí, yo he leído un montón, he leído un montón de cartas de repudio de un montón de organizaciones, de un montón de universidades, em, pero la pregunta es, a ver, esto, a ver, específico un comentario, ¿no? Em, ¿Esto cómo va a repercutir en el día a día? Y sí, pueden haber 10.000 cartas de repudio, pero además, ¿cómo podemos tomar acción para que de verdad nos escuchen? Porque siento que no lo están haciendo. sí, sí, es muy difícil. Yo, bueno, yo ya no estoy en edad escolar y tampoco curso en la universidad, pero también entiendo como que prohibir, por un lado, una de las cosas que también hablábamos era de que va en contra de la ley de identidad de género, en especial en los artículos de trato digno, que es el 12, y en el artículo 13, que habla de que ninguna de las normas ni regulaciones pueden ir en contra de esta ley, o sea, que todas tienen que adaptarse para justamente para el cumplimiento de la ley de identidad de género. Entonces, por un lado que es ilegal la medida, básicamente, y va en contra de una ley nacional. Pero más allá de eso, también habla mucho de, más allá de las cuestiones legales que puede llegar a tener la medida, habla mucho de las cuestiones sociales que va a traer consigo. Porque más allá de si después hay sanciones o no para las personas, para los docentes que enseñen o para las personas que hablen con E,
ya socialmente hay un rechazo y hay una cuestión de validación hacia quienes justamente rechazan el lenguaje inclusivo y la E. Yo prefiero llamarle lenguaje no binario por una cuestión de que lingüísticamente me parece menos problemática, porque la palabra, yo, bueno, una cosa que siempre planteo mucho es esto de que la palabra incluir representa una cuestión también de poder, y porque habla de quiénes incluyen a quiénes, ¿no? Hay personas que ostentan el poder y que tienen ese poder y lo tienen que repartir. Hola Pau, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo Hola andan? Pau, ¿Todo ¿todo bien? bien acá? Gracias, gracias por unirte. Ahí estamos. Ahí estamos, finalmente. Sí, sí. Pero Bueno, bueno, justo. llegué muy tarde. No, no, estábamos justo No, hablando estamos en introducción. de que más allá de las cuestiones legales que puedan surgir de esta medida, también hay una implicancia social muy fuerte porque se está validando a las personas a que pueden rechazar el lenguaje inclusivo o, bueno, lenguaje no binario, que es lo que estaba diciendo recién, de que yo prefiero decirle no binario o integral por una cuestión de que la palabra inclusión habla de una cuestión de poder y de quiénes incluyen a quiénes, de hay un grupo que ostenta ese poder y que puede elegir o no incluir a las minorías. Sí, además, me acuerdo que con la palabra inclusión tuve como una reflexión con la mamá de Lulú, Gabriela Mancilla. Gabriela Mancilla es la mamá de Lulú, que es la primera nena trans, bueno, ustedes deben saber, pero por ahí la gente que está entrando no, la primera nena trans del mundo en recibir su DNI. Y en un momento de la entrevista yo le nombro la palabra inclusión y me dijo, yo no quiero que me incluyan, me dijo ella, ¿no? No quiero que incluyan a mi hija en este mundo, que es horrible. Quiero que este mundo se modifique para que mi hija pueda vivir feliz y no que todo ese mundo se acople a, bueno, en este caso, tipo, bueno, la persona rara que es aceptada por la sociedad, digamos. Y me pareció como una reflexión interesante. Yo recontra decía inclusión, y a partir de eso, bueno, cada vez que la digo sin querer, porque me sale, a veces son palabras que una tiene muy incorporadas en la labor cotidiana, pero si no intento no decirlas ya, porque las palabras, que es, y que tiene que ver con lo que estamos hablando, que es el lenguaje inclusivo, son importantes a la hora de nombrar a las cosas, digamos, para que las cosas existan, tienen que existir las palabras. Entonces, bueno, no usar el inclusivo o intentar usarlo poco es una forma. La lengua va cambiando y el aprendizaje con cuestiones de género también van cambiando. Yo desde el lugar de periodista, al principio siempre hay palabras que se usan y que ya no se usan más porque la discusión avanzó y maduró culturalmente y entonces, bueno, esas palabras ya no, o sea, eso ya no nos sirve no nos representa en realidad. Viste, una usa palabras por ahí más fáciles, más eslogan, más que lleguen a todo el mundo. Y de repente, bueno, Sí, cuando sí. estás ahí, podés modificar algunas cosas y podés plantear un debate más serio al respecto y profundizar, ¿no? Entonces, no sé, me parece que esta prohibición del lenguaje inclusivo forma parte de la historia de toda la historia de la humanidad, de, de, de gente conservadora intentando detener un cambio inevitable que es cultural, y el lenguaje es cultural, entonces como no lo puedes detener, se te escapa de las manos, ¿no? Sí, también es eso, es negar un Completamente. poco que las personas y las discusiones van cambiando según las luchas que van surgiendo y que con eso también cambia el lenguaje. Es como, no sé, hace años atrás las luchas raciales capaz no querían decir la palabra negro o se usaba de otra forma y hoy en día se reivindica más o menos dependiendo la situación. Lo mismo la palabra raza, hace unos años era una palabra que estaba bien usar y hoy en día es súper ofensivo y está mal Está porque se mal, entiende que es algo colonial. total. Exacto. Aparte, también que tener en cuenta, bueno, lo que decía Gio hace un ratito,
que esta prohibición del lenguaje inclusivo, yo le digo lenguaje neutro, porque es verdad que, como decía Pau, lenguaje inclusivo es como medio eslogan, es lo que todos conocemos. Yo le digo lenguaje neutro, pero bueno, la prohibición de esto implica además, somos un Estado donde se reconocen las existencias no binarias. Y como dije hace un ratito cuando estaba empezando el vivo, lo que no se nombra no existe. Entonces estamos en esto que decís, a ver, ok, yo tengo mi DNI con la X y todo bien lindo, pero no se me puede nombrar por quién soy, y ahí venimos a lo que estábamos hablando en un principio, de decir, bueno, esto es totalmente, va en contra de la identidad de género, por qué se aprobó, cómo, eso ya después lo veremos más adelante, porque tampoco tenemos mucha información de qué se trata precisamente, porque van cambiando el discurso, primero era la prohibición completamente, ahora no, solamente en clases de literatura y lengua. ¿Cómo va a repercutir esto a futuro a los alumnos, a los familiares, a los docentes no binarios? Eh, Acá leo un comentario que dice, minorías también es una palabra para interpelar, pero tendría que poner los nenes. Porque ¿quiénes serían la mayoría? Claro, eh, está esta idea de que somos tres no binarias en el mundo, 5 personas trans en total, Pero además, perdón y que te interrumpa, ¿no? Pero algo que me parece que no se está nombrando y que me parece que es válido es que la E no solo representa a lo queer, también representa a las mujeres cisgénero, también representa todo lo que no es varón cisgénero en realidad, la E. La E viene a simplificar inclusive y resumir en una palabra todo lo que somos todos, digamos, que estamos todos adentro. Y eso también me parece importante, porque ahí, si a mí me traen el argumento de la minoría, yo les doy ese argumento, como bueno, las mujeres somos la mitad de la población, hermano. Y no en todo, y en todos los lugares no se puede poner todos y todas. Hay que resumir con una palabra. En los medios, en el cuaderno de comunicaciones, en la clase, digo, y vas a elegir una palabra, y la palabra que vas a elegir va a ser con O. Sí, también pensar un poco que creo que el ser una minoría igual no es, no es un argumento para negar usar algo que le hace bien a otra persona y que está respetando sus derechos y su identidad. Tipo, que porque soy una persona que lo utiliza significa que podés pasar sobre mis derechos y sobre mi identidad porque solo soy uno, por más de que en realidad no es así, ¿no es cierto? Pero también esta excusa de, bueno, no vamos a respetarte porque igual son tres gatos locos. Y es como, no, no, Sí, pero no, no además está es lo bueno. que decía, se pisa, se contradice con la propia ley y tenemos muy poca información, pero si yo en el documento puedo tener la X, también debería estar, también pasa con los cuerpos trans, ustedes lo deben saber, con la ESI y los cuerpos trans, que no están Sí. en las imágenes, en los afiches, y yo no sé qué pasaría si ese debate se pone sobre la mesa dentro de la educación y esta gente de con mis hijos no te metas se entera de que quieren poner, ¿no? Como que hay ahí algo que todavía genera mucha resistencia, ¿no? Sí, de por En sí la ya yo hasta acá educación. preguntar, igualmente entré a la voz perdón, yo, después que no, digo que hasta preguntar pronombres es una costumbre que no está instalada, que mucha gente ni sabe lo que es un pronombre y es como, si fuiste a la primaria y te estuviste aprendiendo, sabés lo que es un pronombre. Entonces, me ha pasado de preguntarle a la gente, bueno, ¿cuál es tu pronombre? Y me dicen, no sé, su apodo, o me dicen cualquier otra cosa que no, y es como, bueno, ¿por qué no podemos presentarnos diciendo nuestros pronombres o preguntar y La gente no respetar sabe de eso? pronombres porque la educación está muy vapuleada por la E. ¿Ah? Sí, es sí. muy preciso que decís, que cualquiera que fue a la primaria sabe que es un pronombre, y acá entramos en esto. Esta prohibición entra por un tema de vamos a simplificar las clases en CABA para mejorar, porque con la pandemia, que se atrasaron las niñas, que bla, 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 ok. ¿En alguna escuela se enseña lenguaje inclusivo? Quiero hacer esta consulta, esta pregunta retórica. Eh, yo no sé de ningún lado donde cuando estén enseñando justamente pronombres o tiempos en general, diga, no sé, yo, él, ella, no pasa. Entonces es simplemente una medida que está basada en la nada misma.
Aparte de que el lenguaje inclusivo no interrumpe de ninguna forma el aprendizaje de las chiques. Sí, Em, incluso creo que hubo un relevamiento justamente en base a esto hace poco, de varios científicos del CONICET que hablaron justamente de eso, de distintos estudios donde se prueba que en realidad no es una complicación y que incluso la E como pronombre neutro y generalizador ayudaba a entender mucho mejor cómo funcionaba el lenguaje que usando los pronombres convencionales, digamos. Sí, y también pasa con el lenguaje inclusivo algo interesante. Los lingüistas del CONICET, que son piolas, hicieron, eh, hicieron varios informes. Uno de esos informes lo que indicaba era que hay 4 palabras que reúnen o que resumen, como creo que era el 74% de la totalidad del lenguaje inclusivo, está reflejado en chiques, amigues, elle y todes. Todo eso. Esas 4 palabras. Sí. Con esas 4 palabras, ¿vos ya hablás inclusivo, aunque digas todo después en masculino? O sea, son preguntas que me hago, porque me parece interesante para reflexionar. eh, y si eso, más allá de la escuela, digo, si eso sucede, se presenta en el lenguaje como una postura política, inclusive, bueno, ¿qué pasa cuando eso se normaliza en las... y esto es una pregunta que les hago a ustedes, porque tal vez me la puedan responder. ¿Qué va a pasar si se normaliza el lenguaje inclusivo y deja de tener esa carga política que tiene? Porque es una carga de rebeldía, es una carga de, bueno, necesidad de políticas públicas, de existir, de visibilización, etcétera. Cuando se vuelva el lenguaje inclusivo el lenguaje formal, bueno, imagino que surgirá otro lenguaje inclusivo, no sé. No, pero la también verdad que entender, creo yo, que el lenguaje es una herramienta de construcciones de sentido que va mucho más allá de solo la E o del lenguaje neutro, que va también a qué palabras utilizamos y de dónde vienen esas palabras y hacia dónde van. Porque de la misma forma, como te digo, hay palabras que yo sé que no tengo que usar, porque, no sé, por ejemplo, la palabra quilombo, que es una palabra que las personas racializadas hace rato que vienen diciendo que la dejemos de usar de forma negativa porque para ellos es una construcción política muy fuerte. Entonces, dentro del repensar el lenguaje y de crear un lenguaje realmente inclusivo, que integre todas las identidades, no solo las identidades de género, es también pensar en eso. Bueno, no es solo una E, ni la lucha del lenguaje y la deconstrucción de ese lenguaje es solo la E, sino que va mucho más allá de eso. Va en cómo planteamos ese lenguaje y las modificaciones en ese lenguaje y cómo eso modifica también nuestra sociedad y va generando Sí, sentidos que... yo creo que son más Eso. derechos humanos porque yo pienso que hay países que tienen lenguaje neutro y que son recontramachistas, como es Estados Unidos, por ejemplo, como que tampoco es la representación de la sociedad. Sí es cierto, y coincido con vos, que es un cambio literal y metafóricamente, es un cambio porque esto se está dando a través de una lucha de existir y eso que decíamos antes, de las políticas públicas que son necesarias, el hablar, el estar en el Sí. idioma, digo, viene desde ese lado, entonces es como un triunfo, por decirlo de alguna forma, si esto, por ejemplo, se volviera para atrás, ¿no? Esta medida, que yo Ujú. tengo la esperanza de que así sea. Eh, yo creo que ese es el objetivo, justamente, poder revertir esta medida porque, a ver, respecto a tu pregunta anterior, yo no puedo conceptualizar la idea del lenguaje inclusivo volviéndose el lenguaje formal en un futuro cercano. Siempre menciono que soy de interior porque tal vez mi perspectiva es diferente de alguien que vive en Cava. Yo tengo entendido que en Cava se utiliza en escuelas, en general un montón más el lenguaje inclusivo. Acá no. Acá me pasa que soy una de las únicas personas que conozco que lo utiliza, bueno, además que son mis pronombres, utilizo pronombres neutros, salvo en espacios muy queers. Entonces la idea de que el lenguaje inclusivo sea el lenguaje formal sería un general, un objetivo. Y yo no creo que pierda, porque justamente si ganáramos esa
batalla o si se normalizara, básicamente. Lo que pasa es que acá no es normal y se te mira raro y te da miedo hablar con lenguaje inclusivo. Y eso de que me da miedo a veces hablar con lenguaje inclusivo es un tema de, ok, ya de por sí yo puedo hablar con libertad, con la E, y ya de por sí me da miedo por la opinión de un docente, de mis compañeros, de la persona que le estoy comprando algo, por ejemplo. ¿Qué pasa? Esa parte, esta medida avanza Preguntan de dónde sos. de... soy de San Juan, ahora estoy viviendo en Mendoza, pero soy sanjuanine. Que bueno, es una provincia, San Juan, muy cristiana, eh, que podemos hablar más adelante. Bueno, entonces me da miedo que esta medida avance de Cava, que ya de por sí es súper open-minded, desde mi punto de vista, claramente, No, y bueno, que las avance ciudades y que... son, las ciudades grandes son. Sí, 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 también por entonces, eso bueno, una gran cantidad de lo que las tenemos poblaciones, que hacer ahora... ah, Perdón, Gio, termino perdón, la idea. Lo que tenemos que no, hacer que una ahora gran parte de es las poblaciones queer vienen para acá. estaba con un poquito de... Bueno, como dice, poder revertir la medida, que no siga avanzando de Cava a Buenos Aires, de así, sino como que ahora revertirla y decir, bueno, no, porque el miedo es genuino, el panorama político que se está viniendo también me da miedo genuino, se lo hablaba ayer un amigo que es activista trans, y decir, qué miedo que mis derechos, el mero hecho de poder existir, se revierta. No, no nos metamos en algo así tan, eh, Tan de filosófica. tanto miedo, pero nada, lo planteo más. Sí, sí, es fuerte lo que está pasando a nivel de eso, como de derechos sociales adquiridos, si se quiere, de alguna forma. Eh, es la ciudad, yo creo, más conservadora. Va, no sé si era más conservadora, porque el norte también es tremendo, pero. Y el sur, algunos lugares también. Todo el país, básicamente. Pero bueno, Sí. aquí en Buenos Aires hay mucha plata, es la ciudad más rica de todo el país, y por eso creo yo una de las más poderosas. Entonces la implicancia es mayor por lo económico, no porque yo soy muy federalista, por favor. Pero sí creo que estaría buenísimo. No sé cómo, no sé qué forma, porque me parece un poco impenetrable la situación, y no están dando ninguna información. Amnistía pidió hoy, creo, los informes en los que se basaron para decir que la escuela está peor, el nivel educativo está peor por el lenguaje inclusivo, el lenguaje no binario. Pero bueno, todavía nada, no hay ninguna novedad al respecto, y lo sostienen. Soledad Acuña salió a decir hoy no sé qué barbaridad, porque todos los días tira una nueva. Sí, sí. Sí, acá aparte creo que Mira, ni ellos saben muy bien qué implica. exacto, están cambiando el discurso cada dos por tres. Yo he visto por redes sociales, que es la forma, me gusta ver los TikToks o Reels que suben los políticos porque esa es la forma que quieren conectar con las juventudes. Entonces yo digo, bueno, acá van a subir la información, no tienen evidencia encima, dice un comentario. Exacto. Em, entonces empezó esto como que iba a ser una prohibición para todo el sistema educativo, para todos los miembros de tipo docentes, preceptores, etcétera. Y ahora no, ahora es solamente algo en la clase. Sí. No, pero Entonces, ¿cuál es aparte la también realidad? es, ¿Cuáles son las instituciones? ¿Qué va a pasar? Sí, te escucho, Gio, perdón. no, que a mí me da este miedo de que también se use esto como un ejemplo, como un justificativo en el resto de las provincias, porque, a ver, yo también soy del interior, yo soy de Entre Ríos, y sinceramente todos los medios lo único que te muestran es Cava. Yo actualmente vivo en Buenos Aires y, bueno, una cosa que siempre dije me pareció sorprendente y gracioso es escuchar la radio o las noticias y que te digan el clima o el tráfico de Cava y estar en Cava, porque yo escuché toda mi vida el clima de Cava desde Entre Ríos. Entonces, también pensar un poco eso, como todo lo que pasa acá se reproduce en el resto del país. Y que entonces el miedo es ese también. ¿Qué pasa si el resto de las provincias dicen, ah, bueno, si Cava hizo esto, yo también lo puedo hacer? Es Claro, como, Exacto. Sobre sí. todo en provincias más propensas a hacerlo, provincias más conservadoras.
Sí. Usualmente Cava es el ejemplo y cuando hablamos de derechos sociales, ha sido un buen ejemplo. Mm. Eh, pero ahora el miedo es genuino. Escucho, Pau, que ibas a decir algo. No, te estaba escuchando. Bueno, eso, el miedo. Y el miedo esto de, bueno, yo de por sí me siento rara cuando hablo con lenguaje neutro, ¿cómo va a ser si está encima prohibido? Sí. Eh, Sí, yo creo así también que ahora, que eh, a- algunas cosas, para mí, solo para mí, que no soy una experta ni lingüista ni nada, pero sí sé que, que, que los jóvenes utilizan este lenguaje, ya les digo, supuestamente 4 palabras en particular, que son esas, y que eso es una postura, un tipo, clavar la bandera, y que eso va a seguir sucediendo fuera de las aulas, porque las aulas, yo entiendo que es un mensaje político fuerte del gobierno, pero por otro lado, siento que la prohibición lo único que hace es que los pibes, las pibas y les pibis tengan más ganas de hacerlo e inclusive se pone todo más como candente, digamos, como que está presente ahí la palabra de lucha y la voy a decir. Yo la otra vez le hice una entrevista a un lingüista muy piola y cuando saludó al principio yo lo presenté y dijo, hola chiques, y ya está, sentó posición, dijo dónde estaba, parado. Y creo que esa fuerza eh, 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 continúa y con estas cosas para mí se refuerzan, más la redundancia. Una Sí, luz de sí. esperanza, digo. Ay, Es que sí, incluso, sí, bueno, la mayoría de los lingüistas, tipo, esos lingüistas que se estudian en la universidad, digamos, no sé, como Chomsky o demás, se posicionan diciendo, sí, la verdad que el lenguaje se modifica y se va modificando según lo que el pueblo y la gente vaya haciendo y pensando, así que, tipo, no tengo nada que decir, es algo claro. orgánico que va a suceder. Entonces, es un poco eso, como que no hay un justificativo desde lo teórico, no hay un justificativo tampoco desde lo social, porque claramente socialmente hay una postura también. Entonces es como, también no solo está injustificada, sino que va a traer un montón de situaciones perjudiciales y mucho más conflictos en las escuelas y en las instituciones Sí, para para la las niñas y los sociedad. adolescentes, que son encima las personas más vulnerables. Sí, las que no tienen voz, porque a nadie le importa lo que piensan los adolescentes a nivel oficial. Me parece un gran error. Pero bueno, vivimos en un mundo adultocentrista, lo sabemos. Hasta que hasta que te jubilas y ahí te tratan mal, pero bueno, no importa. Sí, sí. Pero bueno, sí, no sé eso en la si. escuela siempre intentamos como, bueno, inclusive yo tengo 19 y entré con ESI con 17, 18. Y esto intentar dar voz a jóvenes en nuestra perspectiva y que empecemos a trabajar, inclusive poco a poco en el Instagram mío, o sea, que no es el mío, es el de Esconesi, vamos a empezar a subir contenido e informar desde una perspectiva joven. Estoy leyendo en los comentarios, bueno, hay un montón. Hay un comentario Ya, no muy sé qué le largo. estaba diciendo. Ah, sí, bueno, adultocentrismo. No nos escuchan, entonces también sería necesario ver la posición de los docentes, preceptores, Esto es todo el equipo difícil ahí. educativo. ¿Qué sucede? El tema es que no estoy viendo Es que es nada al difícil el sistema respecto. No sé si educativo los para mí. medios Sí, sí. Aparte Es también las complicado. familias. Yo conozco, El lamentablemente mundo de los padres y las es que madres. Me agarro la yo, cabeza. yo sí, conozco una persona que es padre de dos adolescentes y decía, ¿y yo qué hago ahora? Porque yo luché un montón para que en las comunicaciones familiares se dejen de usar marcas de género. Y entonces, ¿qué hago ahora que Cava dice que? Y nada, es como también un montón de luchas que se ven desdibujadas y que estaban enmarcadas legalmente. Eso también me parece lo más importante. No, y más No sé si. que la E está súper relacionada a la ESI, porque tiene derechos humanos, es educación con derechos humanos, nada más y nada menos,
y la ESI está absolutamente vinculada a lo precoz, a lo promiscuo, al sexo sin preservativo, sexo y drogas y no sé qué. Entonces es como, es muy, muy, muy complejo y muy complicado. Tengo una amiga que es directora de un colegio y ella me dice, no sabes lo difícil que es aplicar la ESI como para pensar en algún momento en tener un cuerpo trans en los libros. Es muy difícil llegar hasta ahí. Es un Sí, proceso sí. muy largo y es lo que decía Gio. Padres de distintas, padres, madres, padres, con distintas historias, bueno, con angustias, padres y madres que se bajan o que resisten o que se enojan, no sé, es como muy complicado. Sí, sí. Sí. Bueno, no sé si quieren que vayamos como cerrando un poco y tal vez, no sé si quieren decir algo, una última conclusión o algo que quieran que quede sí o sí y podemos ver si hay alguna pregunta tal vez en los comentarios. Perfecto, sí. Si quieren, yo arranco. Mi conclusión es que esta medida está basada en la nada misma. El uso o no el uso de la E no va a cambiar el desempeño escolar de las chiques, no va a cambiar cómo se les enseña, qué se les enseña, ni qué también aprenden. Además, bueno, justo estábamos mencionando la ESI, yo jamás tuve ESI, em, entonces si además de no tener ESI no te ves representada la- en lo que hablamos, en la lengua, como dije antes, lo que no se nombra no existe. Entonces, ¿qué queda para juventudes LGBT? O, y no solo los jóvenes, también sus familias, los niños docentes. Entonces, es necesario seguir hablando del tema, seguir difundiéndolo, empezar a hablar tal vez más con la E. Yo me retraje un poco el último año, a pesar de que, reitero, son los pronombres que utilizo, pero ahora esto como que me da más energía para decir, ok, nuestros derechos están yendo para atrás. Voy a seguir activando y cada vez, nada, comentando un poco más que se utilice el lenguaje neutro, porque, reitero, qué miedo que esta medida avance y que no haya nadie atrás que intente revertirlo. Sí. Sí, bueno, mi conclusión o mi cierre es también un poco pensando en lo que no se nombra no existe, pero también en mucha gente lo minimiza al lenguaje. Eh, Hablan la cantidad de mensajes de buscate un problema honesto que recibí en todos estos días que estuve hablando del tema. Inclusive Máximo Kirchner presentando un hospital, estaba a favor de la E, no sé qué dijo, para pegar la reta, obvio, y después dijo, esto es lo importante, un hospital, no estar cancelando la E. Y es como, dale hermano, vos se supone que estás de mi lado y estás diciendo que no es importante mi lucha o lo que, bueno. Eh, El mismo Larreta estaba en otro lado cuando hace un año sacó unos pósters en cada que utilizaba la X, pero claramente ahora ya tienen los votos sí, sí, ahí busca otros y votos. acá estamos. Pero bueno, la cuestión de ningunear el lenguaje y ningunear el lenguaje inclusivo, siento que tiene que ver con que parece muy superficial y porque todo el mundo cree que nació sabiendo hablar, no que lo aprendió, como que está muy naturalizado el lenguaje y el lenguaje es un músculo, para mí es un músculo cultural muy fuerte que, que cambia, se modifica, aprende. Y está tan naturalizado que hablamos de una forma que la gente no se da cuenta de que realmente todo el tiempo se está deformando el idioma y que está bien que así sea, que la RAE va atrás de los cambios del idioma, no es al revés, no es que la RAE impone, la RAE va atrás de los cambios del idioma. En este caso también la RAE hay una resistencia porque son todos machistas. Entonces, y eh, homodiantes y un montón de otras cosas. Entonces, me parece que esto es un cambio inevitable, que esta es una lucha y o sea, la E representa muchísimas cosas y que no es ninguna pavada, porque como
cómo decimos lo que decimos, estamos diciendo cosas, estamos recortando todo el tiempo, las palabras que elegimos recortan, ¿no? Es como en el periodismo o en la foto. Vos estás en una manifestación, le sacas una foto a un tacho de basura que se prende fuego y no ves nada más, no le sacas foto nada más y por ahí lo que estaba pasando era otra cosa alrededor, ¿no? Como que bueno, me parece que, que eso, que son recortes y que es muy importante cómo hablamos. También son importantes los hospitales. Eh, y que creo que es un cambio inevitable también, como hay que resistir, por supuesto, hay que hacer estas cosas, hay que hablar, hay que tenerlo presente. Yo en mi día a día lo tengo muy presente porque todos los días hablo de temas de género y está acá, pero bueno, en general, ¿no? Todos deberíamos, por lo menos como en las redes, generar ahí un ruido que no sea lo mismo, que no dé lo mismo, que el gobierno dude de su focus group, ¿no? Que empiece a ver a Twitter como un focus group y diga, bueno, evidentemente, qué sé yo, utilizar el poder de las redes, yo que laburo ahí, me parece interesante y necesario, y que tal vez tenga resultados positivos. Sí. Bueno, un poco también en línea en lo que ambos dijeron, es esto de pensar primero y principal que el lenguaje neutro o no binario sea una cuestión de lingüística no hace que los otros problemas que existan sean más importantes. Tipo, son, no sé si igual de importantes, pero se pueden hacer las dos cosas a la vez. Es eso, se puede Totalmente. hablar con la E, se puede incluir a todas las identidades y también se puede construir hospitales y también se puede fomentar la estructura de las escuelas y invertir en las escuelas y un montón de otras cosas que son derechos humanos y que son importantes sin ningunear a las personas no binarias y a las mujeres y a todas las identidades trans y demás identidades de género. Entonces, por un lado eso, que me parece fundamental, y por otro también entender que todo el tiempo estamos modificando las cosas. Esto es, para mí, siempre digo, es un reflejo de un montón de luchas que se vinieron haciendo en todos estos años y que el lenguaje como tal funciona justamente para comunicar. Yo soy comunicador y a mí y trabajo en redes, trabajo en contratar justamente desde este lado de comunicar un mensaje que para nosotros es importante. Entonces, es un poco eso, ¿qué sentido queremos darle? ¿Cuál es la información que queremos llegar a darle a la otra persona? Y la E es una herramienta más. Hay un montón de herramientas para incluir y es algo que no es obligatorio, que eso es una de las cosas que más se decía, como, ay, porque quieren obligarnos a escribir con E. Nadie quiere obligar a nadie a escribir de ninguna forma que no quiera. Lo único que te pedimos es, si alguien te dice que es su pronombre, respetalo. Y si vas a hablar a un grupo de gente que son 80 mujeres y un varón, no digas todos, porque son 80 mujeres y un varón. Entonces hay como un montón de otras herramientas también, incluso hay personas que, no sé, feminizan el lenguaje, por ejemplo, que dicen siempre todas, no importa Sí, claro, cuántas personas, sí. que también me parece un recurso re piola y que está bueno usar porque obviamente es Para hablar de una incomodar. realidad y es sentar un presente político en una conversación cotidiana. Sí. Entonces, es un poco eso. Yo conozco gente que habla con el todas, ponele no importa cuántas. ¿Y cuántos varones saltan? Es como, ay, pero estoy yo acá. Y es como, sí, y hay 5 personas más que no sos vos. Entonces, también es un poco eso, como generar las herramientas que a cada uno le sirvan también, pero también entender que cada quien usa esa herramienta y que no es obligatorio, pero sí es importante eso, el respeto hacia todas las identidades y que este cambio también es algo que va a seguir pasando. Obviamente las juventudes principalmente van a seguir hablando con E y van a hablarlo más, le van a poner la E a todo, que igual también es un recurso de otro tipo de sector, pero para mí cuanto más lo quieran prohibir, más va a seguir surgiendo y brotando de abajo de la tierra y en todos lados. Entonces, también es eso, para mí hay un futuro más allá de esto que
que eso, que está sentando precedentes políticos, que está sentando una posición política y que va a seguir sucediendo y vamos a seguir para adelante, porque ya hace 12 años, 10 años que existe la ley de, perdón, estoy medio perdido con los años, 10 años que existe la ley de identidad de género, y recién ahora es que se están empezando a reconocer más las identidades no binarias. Y entonces cada avance que van, cada pasito que vamos dando es normal también, o es algo que es esperable que suceda, que es que nos van a venir a buscar y a intentar callarnos y a intentar silenciarnos en estas luchas. Pero es importante justamente seguir haciendo ruido, seguir luchando, seguir generando acciones que nos sirvan para seguir integrando a todas las realidades. Y también tener en claro que todos somos válides a pesar de lo que el gobierno quiera decir o quien sea quiera decir. Con este discurso de hay cosas más importantes, a mí me lo han dicho un montón de veces, lo escuché con la ley de identidad de género. Cuando empezó con esto de que los tratamientos tenían que ser 100% cubiertos por las obras sociales, que no, que qué sé yo, que gente se está muriendo, lo mismo que decía Gio, se puede hacer dos cosas a la vez, se puede hacer muchas cosas a la vez. Es importante saber eso, que pase lo que pase a nivel Estado, cada persona que está viendo esto es totalmente válida de ser ella misma. Nada, eso me parece siempre importante decirlo, porque da miedo ser una misma. Y más cuando ves que este es el panorama de tu país. Bueno, si les parece, entonces ya vamos cerrando. Les agradezco mucho a vos, Pau, y a vos, Ale, a ambes, de que se hayan sumado a esta charla, porque también es súper importante seguir visibilizando estas problemáticas y también un poco hablar de esta agenda política que nos imponen desde arriba y que tenemos que eso, seguir resistiendo a pesar de. Sí, sí, a pesar de todo. Pero bueno. No sé Bueno, si vos, Pau, te tenés que retirar. Si querés, nosotros nos quedamos viendo a ver si hay alguna pregunta. no, 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 está bien, está bien. Me quedo un ratito Ah, más. bueno, genial. No, eso, para ver, no sé si alguien de los que están mirando, si tienen alguna pregunta, alguna consulta. Ahí estoy leyendo a Lady Cara que dice, ¿se acuerdan de la red? ¿Qué pasó? ¿Se prohibió? No. ¿Le dieron bola a la RAE? No. ¿Por qué no dejan de invisibilizarnos a nosotros? Tal cual, tal cual, tal Como, cual. Sí, sí. sí, la red aceptó cosas como imprimido. Ay, Yo creo que la ley, cuando estamos hablando del derecho de la persona, puede aceptarse. Sí, bueno, sí, pero aparte claro, de tiene que ver con eso, ¿viste? Es muy que existen un político. montón de también anglicismos que se aceptan en la RAE y es como, no, no sé, a mí me genera mucha ruido, por ejemplo, no sé, septiembre, octubre, que son faltas ortográficas y que la RAE igual las acepta así escritas. Y es como, bueno, Sí, eh, sí, o sea, el tema es que como es una cuestión política, ese argumento es el único argumento que tienen y no es válido y no sirve. no, que aparte Pero también pensar que la RAE viene de una cuestión colonialista. O sea, no nos tiene por qué afectar, más allá de que es una cuestión de registro, que lo único que tienen que hacer es anotar en un papelito qué palabras se usan, no, no tiene ninguna inferencia sobre nosotros, porque bueno, pero es ¿se lo que acuerdan dice, a mí qué me importa lo que. Cuando Macri recibió a los españoles? ¿Se acuerdan? O fue a Que les España, no me agradece. acuerdo, dio un discurso, un papelón. Al rey de España, sí, le agradeció. Sí, Sí, sí. eso. Igual es muy curioso que ahora con lo que ha pasado en Cava con la reta, no he escuchado mucho el argumento de la RAE. El argumento cambió, ya no es algo muy como, la RAE, bla, 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 sino es como nuestros niños, no dice nuestros niños, dice nuestros niños, el aprendizaje, es como el meme de, ay, ¿qué piensen los niños? Bueno, están usando ese argumento. Sí, sí. Em, que me alivia porque el de la RAE Ya está, se saturaba agotó. genuinamente. Que también una cosa que yo pensaba es,
Yo, bueno, ya terminé la secundaria hace como 10 años y yo tardé mucho tiempo en darme cuenta de mi identidad. Mucho tiempo para mí, ¿no? No digo que haya una edad o no, pero yo siento que tardé mucho en darme cuenta de mi identidad. Y yo pienso, bueno, pero todas esas niñas que ahora tienen ESI, que ahora existen como cosas que hacen más ruido, como la es por lo menos hay una pregunta ahí plantándose y pueden explorar esa pregunta y ver su identidad en esa situación, es un montón. O sea, que haya aunque sea un registro de algo. Yo recuerdo, por ejemplo, que jamás en mi vida había visto a una persona trans hasta que fui adulto. Jamás. Tipo, mi única representación de una persona trans era Flor de la B en Los Roldán. O sea, era la única representación que tenía de una persona trans. Jamás había visto a una masculinidad trans, por ejemplo. Entonces me costó un montón entender que yo también podía ser trans. Y creo que un poco es eso, Bueno, la E para mí abre puertas a niñeces a que se repregunten, como bueno, si está la E, existe otras identidades que no son solo varones y mujeres, y entonces, ¿qué hacemos con eso? sí. Por eso la importancia de la ESI y también, bueno, lo que mencionamos antes, las redes sociales, el aporte que pueden hacer en el sería óptimo claramente que en las escuelas se enseñen, pero acá actualmente lo que nos está educando son las redes sociales, entonces está muy bueno seguir hablando, seguir... yo descubrí que era no binaria gracias a videos de YouTube. Claro. Es decir, nadie más yo también mi representación era Flor de la B y gente haciendo chistes sobre su genitalidad. Nunca había era una transmasculinidad y menos alguien no binario. Hasta que tuve redes sociales. Entonces, yo sí creo que es una muy buena herramienta y ahora que estamos en un momento que tenemos que revertir lo que está pasando en Cava, seguir utilizando esta herramienta. Sí, sí. Eh, Pero bueno, no sé, es como también un poco esto, no guiarnos por lo que nos quieren imponer y obligar justamente a dejar de utilizar y seguir insistiendo, creo yo que es un poco, seguir insistiendo en esa, en ese uso, o sea, ir y decirle a la reta en la cara, hablarle con E Carrete. y Ah, la rete. Sí, perdón, me acordé de un meme muy gracioso que decía una piba le habla en inclusivo a la reta, le habla inclusivo y Horacio la y, reta. la, Ya y como, gracias. sí. está Eh, bueno, está pero bueno. la Acá vi. hay un comentario que dice, es interesante el documento que armó la Facultad de Filosofía y Letras. Lo voy a Ah, buscar, no lo he leído, está muy interesante. ahí dejaron La un E abre link. puertas y permite que nos reconozcamos entre quienes nos admitimos feministas. Es una marca de identidad, es lo que nos permite reconocer una modalidad y una visión en el mundo común. Acá pasan el link bien, de lo que habíamos hablado antes, De los filos. del documento de la Facultad de Filosofía y Letras. Em, Bueno, y Está muy creo que bueno. para cerrar, un poco invito a todas las personas que se quedaron a que también nosotros vamos a subir, desde Contratal Menos vamos a subir el vivo a nuestras redes, así que compártanlo y mándenselo a todo el mundo y a todas las personas que les dicen que está bien esta medida. También les invitamos por lo menos desde Contratal, les invitamos a que entren si quieren a nuestro campus virtual, que tenemos distintas capacitaciones sobre respeto hacia a las identidades trans, y, y nada, queremos justamente seguir promoviendo información sobre este tema. Queremos seguir generando información y pruebas de que justamente no hay ninguna razón para prohibir el lenguaje inclusivo o lenguaje neutro más que posicionarse en, bueno, en una derecha muy rancia. Pero eso, Sí. genial. Bueno, Em, bueno, acá en el perfil de Esconesi también vamos a estar subiendo un montón de contenido, vamos a hacer un montón de cosas interactivas con referencia a la educación sexual integral y vamos a tratar estos temas más a profundidad. Y bueno,
de forma interactiva, que eso siempre viene muy bien como Siempre suma. ejecutivos, que me encanta participar. Buenísimo. Bueno, gracias por invitarme, por formar parte y eso, seguir militándola Sí, sí, y dar herramientas para que la gente no esté tan confundida. sí. Hay mucha gente Nada, y confundida. yo les invito a seguir tanto a Esconesi como a Jo Fermina, que es una masa y hace un montón de contenido. Nosotros te amamos Ah, mucho, Pau, sinceramente. Te gracias, tenemos mucho gracias. cariño. Todo nuestro equipo te quiere un montón, real. Siempre Ay, hablamos de vos, así que gracias, yo nada, les tengo mucho cariño también, de verdad. muchas gracias por sumarte y por todas las oportunidades que siempre nos das. Y gracias, Ale, también es un gusto conocerte, conocer un poco la cara de Esconesi. Pero Sí, sí. sí, sí, sí. ¿Cuántos años Muchísimas tenías? gracias por... 19, me encanta. 19, Sí, una niña, una pichoncita. sí. Mm. Hermoso. Pero Bueno, sí, sí, también un gusto, un gusto. gracias. Bueno, entonces vamos cerrando. Muchas gracias a todos y nada, ya saben, compártanle a todos sus amigues. Besitos. Vamos. Chao, Nos chao. vemos. Chau, chau.